Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Les saludamos como de costumbre a través de TSI. Hoy hablamos del tema del mundo, el coronavirus que ya llegó a nuestro país. Hay casos ya registrados de manera oficial. El COVID-19 se expandió. Hoy la Organización Mundial de la Salud lo considera ya una pandemia. Está en más de 120 países. Hay más de 118,000 contagiados, más de 4,200 muertos. Todos estos temas y la relación de cómo nos va a golpear en nuestra tierra, hoy lo abordamos con el doctor Carlos Aguilar, especialista en neumología, exsecretario de Salud. Doctor, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Muchas gracias, Rosendo. Ese saludo de manos que nos acabamos de dar puede ser que sea el último, porque la manera en que nos empezamos a relacionar va a cambiar notablemente. El contagio de esta enfermedad que ha explosionado efectivamente a través de todo el mundo, ya es considerado una pandemia. Mucho se transmite con el apretón de manos que alguien está enfermo, pero por supuesto venimos a aportar y a generar algunas variantes o expectativas que pueden ocurrir en la salud del pueblo hondureño. Yo me atrevería a decir inclusive en la economía del país y probablemente en la forma en que hemos venido manejando muchas de estas enfermedades epidémicas que vienen a golpearnos en un momento de crisis de agua, una enfermedad o una carencia de un elemento muy importante en este tipo de enfermedades. Las medidas que se están tomando a nivel de país y la prevención en las cuales se insistió antes de tener los primeros registros oficiales en el país, van a contribuir a que no se genere ese pánico que de pronto y se ha vivido en muchos centros de abastos, en comercios donde se venden productos relacionados con la higiene personal, que no dejó de generar alarma al ver descontrol en compras, doctor. Indudablemente el estrés colectivo que se generó y que persiste todavía en la sociedad hondureña ha provocado un desabastecimiento inusual, irracional diría yo, de cubrebocas, de gel, de una serie de instrumentos para limpiar la casa, las superficies. Incluso hay quienes dicen que en los supermercados ya empieza a haber desabastecimiento de productos alimenticios. Me parece que es importante que los medios de comunicación, que las autoridades de la Secretaría de Salud y la academia transmitamos ese mensaje de prudencia, de calma, y evitar en la medida de lo posible dar noticias que son al final falsas y que ayudan a promover el miedo. El miedo nos hace tomar decisiones equivocadas. Esta epidemia, como bien lo decía Rosendo al inicio, en la introducción, nos ha permitido tener mucho tiempo en términos de una epidemia para prepararnos. Tenemos casi 2 meses de estar escuchando cómo China tiene casos, como Europa, Corea del Sur, Irán, muchos países y ahora Latinoamérica. De tal manera que las medidas que el gobierno ha tomado deben de acelerarse, hablando fundamentalmente del equipamiento de los hospitales, de la habilitación de camas para el funcionamiento de las unidades de cuidados críticos y sobre todo de la educación que debe mantenerse de forma permanente para que sea la misma población que con el autocuidado, con la autoprevención pueda entonces enfrentar y mitigar en la medida de lo posible el desarrollo o que se expanda aún más esta epidemia. Doctor Aguilar, aquí es de volvernos repetitivo, de trasladarle a la población hábitos que no necesariamente debemos estarlos realizando ahora, porque ya tenemos este COVID-19. Son comportamientos que debemos tener en nuestro diario vivir permanentes. Una medida tan sencilla como el lavado de manos debería formar parte de nuestros hábitos y de nuestras costumbres. Desafortunadamente, el nivel educativo, la falta de acceso al agua, la falta de una cultura de autocuidado nos ha llevado a tener circunstancias como por ejemplo una epidemia del dengue que
Hoy seguimos todavía gozando del vergonzoso primer lugar como el país que más casos tiene en las Américas. El manejo del agua ha hecho que exista, por ejemplo, la acumulación o la reproducción de criaderos de zancudos y que esto no se pueda controlar. Lo mismo va a pasar con el coronavirus. Si no tenemos la costumbre repetitiva de forma reiterada de estarnos lavando las manos o usando gel para las manos o evitar algunas acciones que las vamos a mencionar a continuación, puede ser que esta enfermedad vaya a tener un impacto más de lo esperado, aun y cuando el comportamiento en el resto o en la mayoría de los países del mundo ha sido que del 100% de las personas afectadas, solo un pequeño porcentaje termina en los hospitales y aún un porcentaje mucho menor en las unidades de cuidados críticos. Cosas importantes que debemos de reiterar aparte del lavado de manos. Si usted tiene gripe, nariz tapada, secreción nasal, le duele el cuerpo, un poco de fiebre y tos seca, no vaya al hospital, no vaya a la consulta externa del centro de salud, quédese en casa, no mande a sus hijos a la escuela, ni a la universidad ni al colegio. Usted trabaja en una maquila, en una empresa, una fábrica, háblele por teléfono a su jefe y quédese en casa. De esta manera vamos a romper la posibilidad de expandir esta enfermedad visitando o relacionándonos con otras personas y de esta manera que la enfermedad se expanda. Este es un punto fundamental, doctor. Hablábamos de eso de repetir para que el mensaje llegue y es esto que gran parte de la población lo vive todos los días. Aquí somos un pueblo que pasa enfermo y creo que la gripe, usted es neumólogo, aquí me corrige, es de las enfermedades que más altas estadísticas registra en el país. Y eso es el COVID-19. Efectivamente, es una gripe que en la mayor parte de los casos se comporta como una gripe común que no hay manera para un médico poder diferenciar solo con el cuadro clínico si se trata de COVID, si se trata de influenza, si se trata de un arbovirus. Hay una gran cantidad de virus que producen enfermedades respiratorias que se comportan igual. Son síntomas inespecíficos. Por eso es importante que si usted tiene gripe no vaya al hospital, porque va a promover no solo un mayor contagio, sino que usted mismo se va a exponer a otros gérmenes que andan ahí en el ambiente hospitalario. Además, se van a saturar de los pacientes que llegan por otro tipo de enfermedades, se va a sobresaturar, provocando con eso el colapso de los sistemas de atención de salud. Es muy importante seguir esta indicación y yo creo que acá también la empresa privada, en el caso de los trabajadores del Seguro Social, tienen que encontrar ese mecanismo que le permita al trabajador no tener que ir a la emergencia del Seguro Social para que le den su incapacidad y se quede en casa, sino con una llamada telefónica, con un mensaje de texto o cualquier otro mecanismo para que no vaya a la casa. Esto va a ayudar a mitigar y, por supuesto, a tratar de disminuir el número de casos. Otra cosa importante, las personas con enfermedades crónicas, como los diabéticos, personas que padecen de la presión, de enfermedades del riñón, gente que tiene cáncer, tiene que asegurarse que va a contar con sus medicinas para la diabetes durante 2, 3, 4, 5 meses. ¿Para qué? Primero, su enfermedad esté bien controlada y segundo, que no tenga que ir al hospital a buscar sus medicinas, a exponerse y que se pueda enfermar. Y, lógicamente, evitar estar en esos lugares donde hay aglomeraciones y de esa manera tener un mecanismo adicional para controlarse y asegurarse que esta población, en el caso de los adultos mayores, no tenga o no corra el riesgo de enfermarse de coronavirus. Y debe pasar ese mismo protocolo que nos expone doctor Aguilar, no moverse de casa. Eso debe ser algo a respetarse de manera puntual. Si alguien tiene una gripe en casa, ahí se debe quedar, incluso con estos pacientes con una mayor posibilidad de entrar en cuadros complicados por el COVID-19. Efectivamente, así tiene que ser. ¿Cuándo ir donde ustedes? Ya para pasar a esa etapa, porque desde luego uno en casa, si está escuchando tanta información relacionada con este coronavirus COVID-19, se alerta, se alarma
y con la menos fiebre que puede tener y afectación en sus vías respiratorias, lo primero que dice es médico. Efectivamente, lo que tiene que hacer es quedarse en casa, tomar acetaminofén, líquidos orales abundantes, reposo, y si usted tiene sensación de falta de aire o le suena el pecho como que le silbara, ese es el momento de ir al médico. Si usted no tiene nada de eso, quédese en casa que no le va a pasar nada. Eso sucede en la mayor parte de las gripes. Es más, eso es lo que siempre se debe de hacer, independientemente que haya o no coronavirus, porque las infecciones respiratorias virales se autolimitan. Eso quiere decir que en 3 a 5 días el virus se murió, el virus se acabó, la enfermedad se autolimitó. No necesita tomar antibióticos, no necesita hacerse exámenes de sangre ni radiografía. Es más, es muy probable que si usted tiene síntomas de gripe y tiene el riesgo o el nexo epidemiológico y se sospecha que pueda ser coronavirus, es muy probable que si es leve, ni siquiera le van a hacer la prueba para el coronavirus, porque no se le va a hacer a todo el mundo, sino a casos específicos, casos seleccionados, de tal manera que el diagnóstico va a ser, en la mayor parte de las personas, un diagnóstico clínico. Por eso es muy importante quedarse en casa, como hemos estado insistiendo, para evitar la propagación de la enfermedad. Está con nosotros esta noche al banquillo el exsecretario de Salud, Carlos Aguilar. Una pausa, en breve continuamos. Seguimos esta noche al banquillo con el neumólogo Carlos Aguilar. Doctor, usted fue ejecutivo en la Secretaría de Salud, fue ministro y ahora está en el sector privado. Conoce los campos laborales. Me decía, basta con llamar para evitar que se propague el COVID-19. Pero ¿cómo hacer entender al patrón? Primero enfoquémonos en el sector privado, porque el Estado, una orden del Ejecutivo se cumple y se cumple. Pero, ¿qué del sector privado? Quedémonos ahí mejor. El sector privado tiene que manejarse de una manera inteligente, porque sabemos que esta enfermedad puede tener un gran impacto en la economía. Y si usted, señor empresario, dueño de tienda, de una pequeña zapatería, cualquier empresa que hayan trabajadores, es preferible que su trabajador que tiene gripe se quede en casa 3 días a que llegue a la empresa y le enferme a todos los demás compañeros de trabajo y tenga que mandarlos a todos a casa, a todos incapacitados y además enfermar a los clientes que lleguen a hacer compras. Muchas empresas en otros lugares inclusive están promoviendo lo que se conoce como teletrabajo. En el caso, por ejemplo, de los bancos, de las universidades y de todas aquellas empresas, obviamente que tengan la facilidad tecnológica, que sus empleados hagan el trabajo en línea de manera digital para evitar la aglomeración de personas y que al final pueda desatarse una epidemia en un centro de trabajo y que eso vaya a provocar la posibilidad de que la empresa cierre o que la mitad de sus empleados estén enfermos. Así que la recomendación es fundamental porque estamos protegiendo no solo la salud del trabajador, sino el propio capital y el interés de lucro de la empresa, que es válido y además eso va a sostener la economía al evitar sacar ese empleado, dejarlo que se quede en casa y que no enferme. Lo mismo va para las escuelas, los colegios y las universidades. Es muy frecuente que a veces los padres de familia tienen un hijo con un poco de gripe y lo mandan a la escuela en ese afán tal vez académico de las calificaciones y los exámenes. Y sucede que ese niño enferma a toda la clase, enferma al maestro y al final el niño o el aula termina perdiendo mucho más días de clase, afectando el rendimiento escolar y por supuesto el éxito académico de los niños en la escuela. Aquí debe ser de manera puntual una intervención del padre de familia, porque del otro lado muchas veces el niño o el joven tiene ese espíritu de ser el mejor de la clase o de estar con sus compañeros y puede tener una afección respiratoria e insiste en ir. Así es, hay de estudiantes a estudiantes, lógicamente, pero debe haber una decisión, inclusive de las autoridades de la escuela. Si las autoridades de la escuela detectan un niño
que al entrar a clase empieza a estornudar, a toser o está con secreción nasal, deben inmediatamente separarlo de la clase y mandarlo de regreso a su casa, dejarlo en enfermería y llamar a los padres de familia para que vengan por su niño y ese niño colocarlo en casa en aislamiento. Por supuesto, estamos hablando de una gripe leve. Si tiene otros síntomas más serios, pues lógicamente tiene que ser evaluado por un médico, pero que no se quede en el aula escolar. Aun y cuando, doctor, y esto llama la atención, los registros mundiales establecen que los niños y los jóvenes no se ven tan afectados por este COVID-19. Eso ha sido una providencia. No se sabe todavía con exactitud por qué, pero se está haciendo algunas hipótesis en ese sentido, pero efectivamente la gran mayoría de las personas afectadas son adultos mayores. Pero independientemente de eso, porque hay una cosa que hay que reconocerla, esta es una nueva epidemia, Rosendo. Estamos aprendiendo todavía cómo se va a comportar. Hasta ahora, y tal parece que así va a ser, las personas que más se afectan son los adultos, personas mayores de arriba de 60, 70 años, que además tienen una enfermedad concomitante como la diabetes, como la hipertensión, pero eso no significa que a nuestros jóvenes vamos a exponerlos y por supuesto hay que retirarlos cuando tengan síntomas de gripe. ¿Qué han logrado establecer ustedes como estudiosos del sistema respiratorio de este dato? Que si bien se contagian, porque no es que están exentos, algunos jóvenes y personas de 30, 34 años, es el caso de la dama embarazada en nuestro país que dio positivo, pero se logran recuperar. El virus tiene algunas características particulares. Es un virus que ha mutado, pertenece a una familia que se llama coronavirus, en los cuales hay dos virus como famosos, sus primos, digamos, el SARS y el MERS, que provocaron también muchas muertes. Este virus tiene dos características. Una de ellas es que se transmite con una enorme facilidad, pero por fortuna tiene poca letalidad. Tiene que ver con las características propias del virus, ciertas proteínas que no tienen los otros virus, y eso hace que el impacto que tiene sobre las células respiratorias sea muy diferente a las otras que provocaban un daño severísimo, y en casi todos los pacientes afectados fueron o terminaron con una mortalidad mucho más elevada que este nuevo virus, del cual pues seguramente tendremos otro virus más, quién sabe dentro de cuánto tiempo, porque lo mismo nos ocurrió hace 10 años, cuando el H1N1 apareció en el mundo, un nuevo virus muy parecido porque no sabíamos cómo se iba a comportar, no sabíamos ni siquiera qué tratamiento darle, lo mismo que está ocurriendo ahora. Luego se encontró el medicamento oportuno, se desarrolló una vacuna y esa es la esperanza que tenemos con este nuevo virus. ¿Y cómo se debe reaccionar ante todos estos datos estadísticos que se están manejando en el mundo por parte del Estado y el mismo sector privado? Porque se establece un promedio que de cada 80 o de cada 100 contagiados, 80 lo van a padecer y de pronto ni se van a enterar que lo tuvieron. Efectivamente, ese es más o menos el comportamiento que se está dando. Por eso el llamado que se está haciendo es a mantener la calma, porque la enorme mayoría de las personas van a sufrir una gripe leve. En algunos casos se va a complicar y los menos casos van a terminar en una unidad de cuidados críticos. Ahí es donde yo creo que nosotros debemos apuntar y fortalecer los hospitales para que esos compatriotas que vayan a requerir una unidad de cuidados críticos tengan el equipo y el personal o el recurso humano suficiente para poderlos atender. ¿Y cómo estamos en esa área? ¿Se ha mejorado del tiempo en que usted fue secretario de Salud a hoy? Creo que se va a responder sobre todo para ese renglón de adultos mayores que pueden llegar a etapas complicadas o incluso pueden hasta fallecer. Efectivamente, Rosendo, cuando nos tocó estar al frente de la Secretaría, recuerdo que en esa época se desencadenó esta epidemia de H1N1 y tuvimos el apoyo irrestricto en aquel momento de todo el gobierno, inclusive se nos facilitó poder adquirir rápidamente equipo para que los hospitales tuvieran respiradores artificiales, los mismos que estamos pidiendo ahora. Hay un déficit crónico de camas de cuidados críticos
Esta es una oportunidad extraordinaria que tenemos como sociedad y también para el gobierno de implementar más unidades de cuidados críticos en el resto del país. Debemos de reconocer que no estamos preparados. Es muy común ver fotos ahora en redes sociales, imágenes dramáticas a veces de un estudiante de medicina o de un familiar dándole ventilación a un familiar, a un niño con un aparato, una especie de una bomba de plástico que se llama ambú, porque no hay un respirador mecánico a donde conectar a ese niño o a esa persona que necesita un respirador. Esta es la oportunidad que tenemos, aún y cuando las compras de emergencia sabemos todo lo que se maneja alrededor de eso, pero estamos hablando de vidas humanas, estamos hablando de una epidemia que puede acabar con la vida de muchos compatriotas y yo espero que las autoridades correspondientes atiendan ese listado de peticiones que hicimos hace ya varias semanas y que le permitan entonces a los hospitales fortalecerse de la manera más expedita posible. Muchas personas hoy nos hemos encontrado en la calle ya tomando sus propias medidas, andan con su tapabocas. ¿Es correcto todo esto o cómo se debe manejar el ciudadano que llega a los sitios donde hay conglomerados? Ya me ponía el caso de las escuelas, que hay mucha presencia de niños, universidades, conciertos, estadios. Hemos entrado en la fase 2 del plan de contingencia. Creo que nos estamos acercando al momento en que se van a dar directrices para cancelar los eventos públicos, partidos de fútbol, conciertos, muchos eventos donde va a haber aglomeración de personas. Ponerse cubrebocas, si usted no está enfermo, no sirve para nada. No gaste su dinero comprando mascarillas creyendo que eso lo va a salvar del coronavirus. Y perdón doctor, es un buen punto, porque hoy ha existido compra, voy a usar un término de pueblo, compra loca, gastando un fondo que de pronto le puede servir para otra actividad de su vida o alimentos, tantas necesidades que pasamos. Hay mucha desinformación y yo creo que mucho de este estrés colectivo, como lo he denominado, tiene que ver con el temor y el desconocimiento de una enfermedad novedosa. Creo que ponerse mascarillas para andar en la calle no sirve. Sirve para el que tiene síntomas. El que tiene gripe, ese sí tiene que ponérsela. El que no tiene gripe no tiene que usarla, no le va a servir para nada, excepto para el personal de salud. Ese tiene que andar permanentemente con un cubrebocas. Y déjeme decirle también, Rosendo, y al público que nos observa, que hay de cubrebocas a cubrebocas. Hay una mascarilla especial que se llama N95. Esa es la que da la mayor protección posible. La otra, la que es, digamos, descartable y que se vende de uso diario, esa da una protección muy leve. De hecho, no es esa la que usamos en los hospitales para protegernos de gérmenes tan contagiosos como el coronavirus, de tal manera que no hay ninguna ventaja así para protegerse de este virus. Lo que más le va a ayudar es lavarse las manos con frecuencia, evitar estar en contacto de alguien que tenga gripe y el que tenga gripe no toser ni estornudar a la persona que tiene enfrente o quedarse en la casa, que hemos estado insistiendo en eso, porque ¿qué va a suceder entonces? Que ya en la calle no andará gente enferma de gripe, expandiendo el virus, tocando pasamanos, tocando puertas, dando la mano, saludando, etcétera, etcétera. Está con nosotros esta noche al banquillo el doctor Carlos Aguilar. Una pausa, ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo con el doctor Carlos Aguilar. Hablábamos de los controles que se deben tener y no ir a exagerar, a mantener la tranquilidad y la calma. ¿Cómo manejarse a un futuro ya con esta enfermedad que se va a quedar? Yo creo que tenemos que ir viendo y valorando qué va sucediendo en el día a día. Es muy probable que lleguemos al momento de tener que suspender estos eventos públicos masivos. Pero ahora, doctor. Ahora no es el momento todavía. No es el momento, ¿por qué? Porque apenas tenemos algunos casos
que se empiezan a diagnosticar, no tenemos casos en unidades de cuidados intensivos todavía y la epidemia en el país se comienza apenas a diagnosticar. Pero recordemos que si se replica lo que está ocurriendo en otros países y tenemos una explosión de casos, probablemente será una medida que habrá que considerarla en su momento. Es decir, llevar una vida normal es la recomendación de ustedes, los especialistas. En este momento no hay razón para entrar en pánico, no hay razón para dejar de viajar a un lugar, excepto si es un lugar de altos números de casos. Yo recomendaría que si es un viaje que usted puede postergar, mejor hágalo. Sobre todo si es una persona con factores de riesgo, adulto mayor y enfermedades crónicas. Si es un país donde no hay un mayor número de casos y usted no tiene un factor de riesgo, no hay ninguna restricción, ninguna recomendación que los países o la Organización Mundial de la Salud esté dando para este tipo de cosas. Igual nosotros todavía no estamos restringiendo como país el ingreso de personas provenientes de países con alto número de casos, particularmente Europa. Y en este último elemento, ya con los adelantos que hoy hizo el gobierno, ¿son los correctos con las excepciones puntuales de tener revisiones para ciudadanos de Italia, de España, que es donde los índices sí se han disparado en los últimos días a nivel del continente europeo? No le menciono el régimen persa ni mucho el régimen chino porque vienen menos a nuestro país, pero sí hay una conectividad, bueno, incluso directa. De España hacia Honduras llegan 2 vuelos a la semana. De Italia, de Milán, llegan vuelos de turistas a Islas de la Bahía. ¿Qué manejo en un caso de estos? Claro, acá hay un riesgo epidemiológico evidente. La presencia de la colonia hondureña en España es altísima y la llegada de turistas italianos, por supuesto, a nuestro país se da con bastante frecuencia. Yo pienso que debe hacerse un control estricto y detectar de la mejor manera a las personas, por ejemplo, que tengan fiebre. Es uno de los síntomas o de los signos más bien mucho más fáciles de detectar porque son mediciones objetivas que se pueden hacer y de esta manera evitar o poder discernir los pacientes que puedan tener fiebre y en este caso sospechar la posibilidad de que traigan el coronavirus. Ahora, es importante también reconocer que hay algunos casos donde el nexo epidemiológico es casi imposible poderlo identificar. Pero en estos grupos particulares yo sí creo que es oportuna la identificación. Ahora, hay otros países que están ya a nuestro alrededor, mejor dicho, que ya tienen casos que están muy cerca, el caso de Costa Rica, el caso de México. Honduras tiene un flujo migratorio enorme en la frontera norte, donde muchos migrantes se están regresando o transitan desde México y atraviesan Guatemala y llegan a Honduras. De hecho, hace unos días, el caso que tuvimos en el Hospital del Tórax es un hondureño migrante que se regresó de México y él aseguraba haber estado en contacto con alguien con coronavirus. De tal manera que no podemos descuidarnos. Creo que esas medidas no las vamos a poder sostener, creo que nos va a sobrepasar porque no tenemos los equipos ni los recursos humanos suficientes para poder detectar todas las personas que pudieran estar con ese tipo de problemas. No lo hacen ni las grandes potencias. El caso de Estados Unidos y los demás países de Europa, donde muchos casos han sido importados y ahora ellos pues ya tienen también la propagación y pacientes que incluso han perdido la vida. El mayor cuidado es a nivel de los aeropuertos o de los puertos marítimos. En mi criterio, si consideramos que los países que más casos tienen ahora, en el caso de Europa es Italia y España, que está muy cerca de Italia, creo que los aeropuertos deberían de ser los lugares de mayor vigilancia. Además, es menos la población que pasa por los aeropuertos. A mí me tocó estar, regresando a la historia del H1N1, en esa frontera entre Honduras y Guatemala, en Corinto. Rosendo, esos son cientos de personas que casi que caminan con aquella libertad entre un país y el otro. Los que se logran ver, otros se van por el monte. No, es casi imposible poderlos detectar y detener y llenarles una ficha y tomarles a todos la temperatura. Eso nos va a rebasar. Yo pienso que esa es una medida
que hay que hacerla y sostenerla, pero estando claros que ya la enfermedad está en Honduras. ¿Usted recomienda, doctor Aguilar, centrarse entonces más en los aeropuertos? En los aeropuertos, en términos de cercos epidemiológicos, y fortalecer los hospitales como política pública de salud urgente, porque si nosotros logramos tener más equipo médico, más recurso humano, vamos a lograr disminuir la mortalidad, que al final es el fin último de nuestra lucha contra las enfermedades, salvar vidas humanas. Ahí es donde creo que debemos apostar, porque las demás medidas dependen de cada uno, del ciudadano, de lavarse las manos, de usar gel y todas las medidas que hemos estado repitiendo. Pero lo que le toca a la Secretaría, al Estado de Honduras, es proveer las condiciones necesarias para que las personas que van a llegar a un hospital y van a tener que ser hospitalizadas puedan ser recibidas y tener la tecnología adecuada para poder salvar la vida de muchas personas. Me dice que lo que debe tener como una revisión permanente es el tema de las temperaturas. En el ciudadano, ¿estamos con los equipos suficientes y adecuados para que no nos vaya a sobrepasar el visitante en los aeropuertos? Desafortunadamente no se cuenta con la tecnología suficiente. Honduras tiene una gran cantidad de fronteras marítimas, aeropuertos tenemos muchos, aeropuertos internacionales, llega gente de muchas partes y reitero, yo creo que no vamos a ser capaces de poder detectar muchas personas que van a venir probablemente con fiebre y que van a tener o son portadores del coronavirus. Creo que esa va a ser un esfuerzo que es muy probable que vayamos a perderlo y por eso yo creo que debemos de enfocarnos más, sin descuidar eso, pero con un mayor enfoque en lo nuestro, en lo que podemos controlar, que son las medidas personales y el manejo en los hospitales y centros de salud. Y hablando de estas medidas personales, doctor Aguilar, estos termómetros que están en el comercio para alguien que quiera tener la seguridad en su familia, ¿son efectivos? Tomar la temperatura y revisar si los grados son los ideales. Son efectivos, hay unos más efectivos que otros. El tradicional, que es el termómetro de mercurio, ese que es de vidrio y que lo conocemos desde nuestra infancia, que se pone bajo el brazo, en la región axilar, ese funciona perfecto y además son relativamente económicos. Están los de cinta, están ahora los digitales que se colocan en una superficie de la piel, por ejemplo en la parte de acá del cráneo, son mucho más caros, pero son bastante efectivos y se pueden utilizar en casa para tratar de diagnosticar ahí mismo en la casa si un familiar tiene fiebre y también para monitorear cómo va el curso de la gripe. ¿Cuál es la temperatura que debe tener el paciente, la persona que hace uso de estos recursos en hogar? En promedio 37.4 grados centígrados. Esa es la temperatura normal. Puede variar a veces de individuo a individuo, una décima de grado, pero ya arriba de 37.4, digamos 38, se considera fiebre. Ya ahí es de tener el contacto con el facultativo. Siempre y cuando tenga sensación de ahogo o que el pecho le suene. Seguimos esta noche al banquillo con el neumólogo Carlos Aguilar. Doctor, hablaba del uso de la tecnología, de la facilidad que dan los medios para informar de manera objetiva, así en este diálogo que tenemos hoy. Pero ¿qué atención tener cuando esa tecnología sobrepasa y se da tanta información que crea histeria, que genera pánico, incluso hasta consultas, no con el médico, sino que con la plataforma digital que le dice para esta enfermedad tome esto? Y ahí estamos llenos de errores. ¿Cómo manejarnos? ¿Qué cuidado tener? Indudablemente, yo creo que la tecnología ha venido a revolucionar no solo el área de los mapas y de todo lo que significa la navegación, sino también la medicina. Y los médicos tenemos también que adaptarnos y por eso estamos obligados a transmitir la información correcta. Usted en el internet puede encontrar mucha información valiosa, pero también mucha información dañina. A veces inclusive tenemos una responsabilidad cada vez que reenviamos una información donde el médico chino dijo que había que comer no sé qué cosa,
o una médica alemana recomendó mezclar no sé qué hierba. Eso es mentira, eso se llama pseudociencia y mal hacemos en reenviar esos mensajes porque confunden y pueden además postergar una decisión como por ejemplo acudir a un facultativo y automedicarnos siguiendo muchas veces consejos erróneos. Y justamente la automedicación es una de las actitudes más nefastas en el manejo de estas enfermedades. Es común en nuestra cultura que cuando nos duele la garganta vamos a la farmacia y pedimos que nos vendan 3 ampicilinas o una citromicina. Y lo digo así abiertamente porque es lo que sucede. Provocamos con eso resistencia a los antibióticos y ya luego no podemos tratarnos las enfermedades. Y segundo, postergamos el diagnóstico y el manejo adecuado. De tal manera que la información debería de sujetarse a los comunicados oficiales que hacen las autoridades de salud o con su médico o personas con preparación que le permitan a usted tener acceso a la información adecuada. Es decir, aquí es un punto clave, no automedicarse, que es muy común en Honduras, o incluso hasta personas que no son médicos recetando. Totalmente. A veces yo diría que es hasta un fenómeno cultural, que le creemos más al vecino, al tío, a la prima de no sé quién, que al consejo médico. Y inclusive podemos estar viendo a alguien en un medio de comunicación, una autoridad emitiendo un comunicado y dudamos muchas veces de sus palabras. Creo que es importante confiar en las medidas que se están anunciando porque casi todas estas son fruto de los análisis de consensos internacionales que reflejan la experiencia en otros países para nosotros también adherirnos a esas medidas y poder tener el manejo más apropiado. Recordar, doctor, es fundamental hoy que este virus no es tan mortal como se ha difundido justamente en este mundo de redes, que ahí es donde se está generando este conflicto a nivel de la ciudadanía del mundo. Bueno, tan es así que se espera un enorme impacto en la economía mundial porque el temor ha provocado el cierre de empresas, el cese de importaciones o exportaciones hacia países que tienen un importante número de casos y tenemos nosotros la esperanza y la confianza que esto se va a atenuar y que nos vamos a acostumbrar, como sucedió con el H1N1, a convivir con él. Ya hay casos en Honduras y seguramente hay muchos más que no los hemos diagnosticado y que quizás hasta ya se curaron porque se quedaron en su casa, porque lo vieron como una gripe leve y no hubo necesidad ni siquiera de ir al médico. Así que yo creo que la manera más oportuna para atenuar este estrés colectivo es no creer todo lo que aparece en redes sociales y estar muy atentos a las informaciones que las autoridades están emitiendo día a día. Bueno, ahí encontramos el caso de China, en la península de Hubei, en Wuhan, que ya el número de personas que se están recuperando ya supera en más de la mitad los contagios. Efectivamente, ese es un ejemplo clarísimo de cómo la evidencia científica demuestra que este virus se autolimita 3 a 5, 7 días lo más y ya las personas empiezan a recuperarse. Esta es una buena noticia porque estamos viendo, digamos, en tiempo real el comportamiento de esta enfermedad y esperemos que así suceda en nuestro país. Desafortunadamente, ese porcentaje que terminó en una unidad de cuidados críticos, la mortalidad es muy alta, es decir, una vez que la persona se le ha diagnosticado una neumonía grave secundaria al coronavirus, las posibilidades de que salga adelante se reducen enormemente si además agregamos que son personas mayores y que tienen enfermedades crónicas que las hacen todavía más vulnerables y la posibilidad entonces de sobrevivir se reduce enormemente. El virus no está en el aire, en este caso del COVID-19. ¿Sobrevive dónde? El virus sobrevive en las secreciones nasales, en las secreciones por la boca, en las superficies. Si nosotros nos tocamos, si tenemos coronavirus y yo me toco la nariz y toco esta silla y luego viene el amigo camarógrafo que está ahí enfrente y toca con su mano esta superficie y él se toca la cara, segurísimo que se va a contagiar de coronavirus.
La manera también más clara de transmisión es si yo estoy tosiendo frente a alguien, tengo el coronavirus y expulso estas gotitas de saliva que en su interior tienen el virus, las absorbe la persona que está enfrente, hace contacto con el cuerpo de la persona y se empieza a replicar el virus de manera acelerada. Por eso es que hay tanto enfermo, porque es un virus que se transmite demasiado rápido, pero para fortuna, reiterando lo que hemos dicho anteriormente, la letalidad, es decir, las personas que van a morir, es sumamente baja. ¿Y qué han logrado establecer? ¿Sobrevive cuánto tiempo? ¿Depende de los climas? ¿Lo helado sobrevive más frente al clima del trópico? Hay reportes, Rosendo, que hablan que las altas temperaturas pueden hacer que el virus se atenúe, pero eso no quiere decir que en las ciudades o en los países... Calor en no clima, es mucho... Bueno, el caso, Rosendo, en Panamá, por ejemplo, que es un país con mayores temperaturas que el nuestro, ya hay casos, ya hay personas que han fallecido. Lo que se está poniendo como una hipótesis es que en estos países donde comenzó la epidemia estaban en invierno. Ahora estos países se están acercando, ya están teniendo temperaturas más cálidas y muy probablemente la transmisibilidad va a empezar a disminuir, a diferencia, por ejemplo, del Cono Sur, donde nos estamos acercando al invierno y que se espera probablemente un repunte de casos en ese país. La duración del virus en la superficie, hay reportes que hablan inclusive hasta de una semana que puede sobrevivir en una superficie. Casi siempre 48 a 72 horas es suficiente. Por eso, otra de las recomendaciones es la limpieza en casa. La persona que tiene gripe y se queda en casa tiene que estar ahí, en un cuarto, aislada, y evitar estar tocando puertas, paredes, los libros, el celular de otra persona, para disminuir al máximo el riesgo del contacto con esa superficie que puede estar contaminada. Ideal marcar incluso los utensilios a través de los cuales se le suministra el alimento, que si es Carlos Aguilar el que usó un plato, una taza, un vaso, se quede ya con eso durante el problema de la gripe. Es mejor que se quede con el plato propio para cada quien, porque puede hacer que en esa superficie del plato haya un poco de secreción bronquial o de la nariz y que eso transmita, aun y cuando sabemos que es una enfermedad que se transmite vía aérea, es decir, por el estornudo o por la tos, pero es mejor que tenga sus propios